Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala hatim al-anbiya, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Bendito, alabado, glorificado sea Dios único. Solo en Él buscamos ayuda y refugio del mal que puede albergar nuestras propias almas y nuestra maledicencia. Y testificamos que no hay otra divinidad sino Dios único, y testificamos también que Mohammed fue el último enviado y mensajero, cúspide, sello en la gran cadena de enviados que Dios mandó al mundo. Que la paz y la misericordia de Dios esté con todos los profetas venidos de Dios y sus familias. Bien, el tema para hoy, en vísperas del 24-25 de diciembre, dentro de este azote que vivimos de la pandemia, que nos hace recapacitar, hemos considerado realizar el tema de Jesús, la paz sea con él, alayhi salam, dentro de la visión del Islam, enmarcado en un paradigma histórico de la Palestina de tiempos de Jesús hace más de 2000 años. Para ello nos asentamos en varias fuentes: el Corán, la tradición profética y la historia. Dentro del Corán, en el capítulo 3, Surat al-Imran, versículo 64, no solo que los diálogos, foros, encuentros están permitidos para el musulmán en el Islam, sino que son muy recomendables. Y dice: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ahl al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa' baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrik bihi shay'an. Di, gente del libro, se refiere a cristianos y judíos. Convengamos en una palabra común entre ustedes y nosotros, que no adoremos a nadie más que a Dios único, y no le pongamos iguales, copartícipes, no le asociemos nada a él. Bien, dentro de el Islam existe metodología para los diálogos, los foros, los encuentros, las explicaciones que tenemos que dar con el judaísmo y con el cristianismo. Con el judaísmo existe un amplio terreno fértil en común, cuáles son la teología, el monoteísmo puro, sus implicaciones, el tawhid, que se llama, las escrituras, asimismo como la sharia o halaqa. También tenemos que ver los convenios, los pactos, convenios y pactos, y esto constituye puntos de encuentro, puntos de intersección. Asimismo, con todas las ramas respetables del cristianismo, el catolicismo, el evangelismo protestante, los bautistas, asimismo con los pentecostales y otros, tenemos también puntos de encuentro y metodología. Entonces, esto es lo que vamos a explorar hoy en día, indicando que el personaje de Jesús, alayhi salam, la paz sea con él, es una figura de gran reconocimiento, de gran respeto de la teología del Islam. La teología del Islam es una teología
inclusiva, que abraza no solo, no hace un centralismo simplemente del profeta Mohammed, último enviado de Dios, sino que también incluye a los grandes profetas venidos de Dios, aquellos enviados, aquellos mensajeros que trajeron normas, que trajeron leyes, aquellos que vinieron a revivir la espiritualidad cuando las sociedades, cuando las civilizaciones se encontraban ya en una cima con ese espiritual, es decir, una profundidad espiritual. Dios Altísimo, o sea, enviaba nuevos profetas, nuevos enviados, nuevos mensajeros, revividores de esta espiritualidad que estamos hablando. La similitud que lleva el paradigma de hace 2000 años, de la Judea de hace 2000 años, de la Galicia, de la Samaria, de la Perea de hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, Palestina, hace 2000 años. El paradigma político, el paradigma desgraciadamente que tiene que ver con el alejamiento a la espiritualidad, la corrupción rampante, tiene que ver mucho con lo que vivimos hoy en día, desgraciadamente, ¿verdad? Vemos las noticias en canales y redes sociales y la descomposición de los valores en la sociedad es rampante. La corrupción, los abusos, los asesinatos. Entonces, esto es algo que haciendo un ejercicio de reflexión en los momentos en que la historia de la humanidad ya trajo sus ejemplos, podemos sacar lecciones. Y es así que indicamos que para poder entender la misión de Jesús, la paz sea con él, el amor, el respeto que tenemos hacia él, los musulmanes, y hacia la Virgen María, la paz sea con ella, hacia la familia de Imrán, descrita en el Corán, es decir, los ancestros de Jesús, no es nada más un cliché. Los musulmanes somos inclusivos en la teología, tanto es así, pues que incluimos también a Abraham en la celebración, una de las celebraciones de mayor preponderancia en el calendario ritual religioso del Islam, constituye el Eid al-Adha, la fiesta de la obediencia, como lo hizo Abraham. Entonces, conmemoramos el sacrificio que Abraham hizo. Conmemoramos la salida de los creyentes atravesando el Mar Rojo, liderados por Moisés, hacia la tierra prometida. Es decir, este día que se llama el día de Ashura, que lo celebra en el primer mes del calendario islámico, como digo, no solo es un eslogan. Los musulmanes, como los que más respetamos a estos grandes enviados de Dios, Salomón, David, Moisés, Jesús, María, la paz sea con todos ellos. Tanto es así que existe un hadith del profeta Mohammed, una tradición del profeta Mohammed que habla y dice que entre él y entre Jesús no hay un profeta entre ambos. Son los más cercanos, ¿sí?,
Además existe otro, para sorpresa de muchos, existe también otra tradición profética que habla que en la segunda venida de Jesús, los musulmanes aseguramos, confirmamos la primera venida de Jesús, la paz sea con él, y luego aseguramos y confirmamos su segunda venida, y luego donde él completa su misión, esto está por venir a futuro, completa su misión que fue truncada, y luego él tiene un lugar de entierro preponderante junto al profeta Mohammed, las bendiciones sean de Dios. Esto para entender la cercanía entre las teologías, la cercanía entre los seguidores, debe ser coherente de acuerdo a los mensajes de unicidad que trajeron cada uno de ellos. Adorar a un solo Dios, dejar de adorar estatuas, de la fabricación del hombre y rescatar la espiritualidad que Dios así lo ordena. Para entender entonces la misión de Jesús y entender el por qué en Galilea, en Samaria, por qué en Judea, por qué en Palestina de hace 2000 años del tiempo de Jesús, él no puede cumplir su misión encomendada, tenemos que remontarnos para hacer un análisis histórico donde convergen también ejes políticos, ¿verdad? Los ejes políticos que definitivamente, tanto en ese tiempo como hoy día, influencian la religión. Es más, la política vista dentro de la perspectiva de esas ciencias es el arte, ¿no?, de gobernar a sus gobernados, a los ciudadanos de un Estado, mientras que la religión dentro del Islam es el arte de gobernarse a sí mismo. La religión debe dar los parámetros para que no haya exabruptos, para que la persona trate de no cruzar la raya roja, el semáforo en rojo y encumbrarse al abismo. No permanecer dentro de la cordura, de la mesura, de la paz, de la tranquilidad que emana, pues, la comprensión de los principios teológicos, la lectura de sus diferentes fuentes religiosas, ¿verdad? Entonces, bueno, la Palestina de hace 2000 años, había allí el imperio dominante, era el imperio romano, conocemos todos. El imperio romano que desde Julio César practicaba la libertad de cultos. Una libertad de cultos de dioses paganos, de ídolos, etcétera, ¿no?, de las diferentes culturas que se encontraban, de los diferentes asentamientos civilizatorios que se encontraban alrededor del Medio Oriente, donde Roma conquistó. Todas esas figuras paganas del politeísmo, Roma aceptaba. Lo que llamamos hoy en día, pues, libertad de cultos. Esta era una de las características del Imperio Romano, aceptar el politeísmo. El otro era un implacable represión contra opositores políticos. Cualquiera que diga que este reino le pertenece, pues tenía que terminar, como todos el resto de opositores políticos, crucificado públicamente, que era una de las
prácticas, ¿no?, que tenían para la represión de opositores políticos, ¿no? Se parecen algunas partes a nuestros pseudodemocracias en América Latina. Bien, no es un chiste, pero está alejado de ser chiste. También otra de las características del imperio era cobrar impuestos. Usted hable lo que quiera, crean lo que quiera, pero pague impuestos. Bueno, hasta ahora seguimos así, ¿verdad? Minorías y no minorías. En un estado secular, como el que vivimos, en un estado laico, ¿no? Minorías y no minorías, religiosos y mayorías y no pagan impuestos. Y el Estado no es coherente, digamos, con las minorías, sino que tiene que estar acorde y pagar igual. Bien, todo eso es herencia de la Roma de hace tiempo. Bien, el programa de gobierno que se impusieron las autoridades de ese tiempo, vamos a indicar Herodes, que vivió posiblemente desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Jesús, la paz sea con él. Herodes pues era la figura central del gobierno político central y Poncio Pilatos era un gobernador, un prefecto de esta área de Judea. Vamos a indicar que se encontraba al occidente con el mar Mediterráneo. Estos son los territorios que quedan totalmente al oriente del mar Mediterráneo. Entonces Judea tenía por occidente al mar Mediterráneo. Hacia el oriente lo que tenía era Perea y el Mar Muerto. En Judea lo que había pues es Beit al-Maqdis o lo que se llama Jerusalén. También allí se encontraban Beit Laham, Belén, Jericó, el Monte de los Olivos, Emaús y otras ciudades icónicas, ¿no? El programa de gobierno que trataba de imponer el gobernador Poncio Pilato, allí era un programa de renovación, de acuerdo a su entendimiento de la época, donde quería colocarle a Jerusalén como una de las capitales, posicionarle a Jerusalén como una de las capitales mundiales que se encuentren como competencia de las ciudades icónicas de esa época, Roma, Tesalonia, Tarso, Efeso y otras, y quería colocarle a Jerusalén en una gobernaduría competente y cambia así el ornato de esta ciudad clásicamente religiosa, clásicamente conservadora, importa estatuas, ídolos de otros lugares para contribuir, según él, con el ornato, con el embellecimiento de esta ciudad de Jerusalén y hacerle un lugar turístico, ¿no? Eso es lo que él quería. Los judíos, el pueblo de Jesús, alayhi salam, la paz sea con él, no vieron nada bien estos cambios, pues para el judaísmo el monoteísmo puro es central en su teología. Para la religión del judaísmo, el monoteísmo, repito, es central de la teología, tal como es el Islam. Y pues veían con muy malos ojos
la contaminación ambiental, digamos en términos modernos, entendibles hoy día, la contaminación ambiental que era objeto la ciudad de Jerusalén, donde los judíos adoraban a un solo Dios.